Le invito a que allí donde usted está tome su lugar y pueda estar cómodo en su casa, ¿verdad?, para poder escuchar la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles una enseñanza que transformó mi vida desde el mismo momento en que la recibí. Y le he puesto por nombre el peligro de olvidar. El peligro de olvidar. Y el domingo pasado, no fue el domingo pasado, la última vez que tuve la oportunidad de compartir la palabra con la iglesia, el Señor me dio un mensaje y fue la necesidad de entender que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos, es que podamos crecer como la luz de la aurora. Y creo que en esa oportunidad pude demostrar por medio de las Escrituras que el estancamiento de ninguna forma glorifica al Señor y que cualquier cosa detenida y sin avance, muerta o estéril, no puede provenir de Él. Hoy sabemos que un cristiano estancado, con una vida espiritual fría y sin fruto, no es más que la consecuencia de la ausencia de la presencia de Dios en esa vida. Y en esto conocemos que una persona o que una iglesia está bajo la voluntad de Dios y es continuo crecimiento, porque una iglesia estancada deja de crecer. Una iglesia estancada no desarrolla crecimiento en ningún área. De la misma manera, una persona estancada, como su propio nombre lo indica, queda en un punto medio. A veces camina hacia atrás. Y miren lo que dice Hechos, capítulo 5, el versículo 38 al 39. El libro de Hechos, capítulo 5, 38 al 39, dice: así que mi consejo es, dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Y el contexto de esta cita que acabamos de leer es impresionante, porque está hablando de cuando los apóstoles fueron detenidos por el concilio judío, el Sanedrín, ¿verdad?, los fariseos de la época, y ellos estaban completamente en desacuerdo con la predicación de Jesús. Y un hombre, un maestro de Israel llamado Gamaliel, ungido con sabiduría de Dios, dijo: ¿saben qué? Este es mi consejo. Yo les pido que dejen a estos hombres en paz. Porque la cosa es que si ellos están planeando y actuando por sí solos todo este movimiento de Jesús, así como empezó, se va a caer. El punto es que si este movimiento que ellos están anunciando realmente es de Dios, miren lo que dijo, que fue poderoso: ustedes no podrán detenerlos. Y saben, iglesia, cuando una vida es tocada por el Espíritu Santo, es indetenible. Cuando una vida, cuando un ministerio tiene el apoyo de Dios, esta es la sentencia que podemos recibir: nadie podrá detenerlos. Va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Nunca deja de crecer, nunca deja de avanzar hasta convertirse en todo lo que el Señor quiere que sea. Por esa razón, cuando alguien deja de ser auspiciado, cuando alguien deja de ser bendecido por Dios, una de las señales que vemos es estancamiento. Y en esa oportunidad yo les regalé 4 razones por las que las Escrituras nos muestran por qué los cristianos pasan de ser unos cristianos río, en donde fluye y fluye la bendición, a unos cristianos estanque. Y quiero recordarle esas 4 razones. La primera de ellas fue el resentimiento. La segunda es el pecado. La tercera es no tener disposición para dar, sino solo para recibir. Y la cuarta, desbancar al Señor del primer lugar de nuestras vidas. Desbancar al Señor de ese primer lugar que tiene que tener en nuestros corazones. Y en este tiempo, en esta enseñanza, me gustaría anexar una 5ª razón de por qué los cristianos no avanzan espiritualmente, de por qué los cristianos se estancan en sus ministerios, en sus llamados, en sus propósitos y no viven como la luz de la aurora.
quisiera hablarles entonces de la quinta razón, y es lo que yo llamo el peligro de olvidar lo correcto. Así como lo escucha, el peligro de olvidar lo correcto. Y quisiera empezar con esta frase que creo que va a ser de gran bendición para ustedes, y probablemente esta sea la síntesis de toda la enseñanza que van a escuchar de mi parte el día de hoy. Y es que somos lo que recordamos. En otras palabras, la calidad de nuestra vida espiritual hoy está basada en nuestros recuerdos de ayer. Voy a repetir eso. Somos lo que recordamos. En otras palabras, la calidad de nuestra vida espiritual hoy está basada en nuestros recuerdos del ayer. De hecho, nuestra salud emocional depende de nuestros recuerdos. Inclusive nuestra propia identidad depende de nuestros recuerdos. Por esa razón, lo que recuerdas de ayer es lo que define tu hoy. Si un hombre pierde sus memorias, pierde sus recuerdos, con el paso del tiempo pierde noción de quién es y pierde noción de las personas que le rodean. En estas vacaciones que tuvimos con nuestra familia y fuimos a visitar a mi mamá, a mi abuelo, nos encontramos de que, él está pasando por un caso severo de Alzheimer y unas veces me reconocía, otras veces no me reconocía, porque la cosa es que si no logra recordarme, si no logra anexar a mi cara, a lo que ve de mí, a sus recuerdos del ayer, no puede darme identidad. Y con el paso del tiempo, él mismo puede perder su propia identidad. Por esto, una de las habilidades más grandes que el cristiano tiene que aprender a desarrollar es a gestionar sus recuerdos. Y usted dirá, pastor, ¿eso qué tiene que ver con estancamiento? Permítame y le demuestro por qué digo que si no aprende a gestionar sus recuerdos, jamás avanzará hacia el destino glorioso que el Señor tiene para usted. Yo estoy convencido hoy más que nunca que Cristo Jesús murió en la cruz para darnos la capacidad de ser gerentes de nosotros mismos y protagonistas de nuestra propia historia. Y saben, quien no puede controlar lo que piensa, quien no puede controlar el por qué piensa lo que piensa, en lugar de ser libre, es un esclavo. Y yo lamento que muchos cristianos hoy, a pesar de tener una relación con Dios, a pesar de que de alguna forma son cristianos hace mucho tiempo, no tienen ni siquiera la mínima administración de su mente. Con el paso del tiempo, se han hecho espectadores pasivos de sus propios pensamientos, de sus propias ideas fijas, de sus propias imágenes mentales y todo tipo de emociones que en la mayoría de los casos no son emociones positivas, sino emociones negativas. Y por esa razón me gustaría en el día de hoy darte toda la claridad posible que tengo sobre este tema para que puedas ser libre, hasta donde el tiempo nos alcance. Y primero, me gustaría por medio de las Escrituras enseñarte el método de Dios para gestionar correctamente tu mente. Y mira lo que dice Isaías capítulo 43, el versículo 25. Isaías capítulo 43, versículo 25 dice: yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Me encanta porque no sé si lo notaron, pero dice Dios: por amor a mí mismo borraré tus pecados y nunca más volveré a pensar en ellos. Sabes, nunca serás un cristiano río hasta que no ames lo suficiente tu vida como para olvidar lo que otros te han hecho. Siempre vivirás estancado espiritualmente hasta que no aprendas a gestionar tu memoria correctamente. Como les decía, de verdad es lamentable y yo lamento profundamente que hoy haya miles de cristianos en el mundo completamente estancados, sin ninguna posibilidad de avance espiritual, porque olvidan lo que no deberían olvidar y recuerdan lo que no deberían recordar.
En el mismo libro de Isaías, quiero llevarles a Isaías 49, el versículo 15, dice: ¿pero acaso se olvida la mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso deja de compadecerse del hijo de su vientre? Tal vez ella lo olvide, pero yo nunca me olvidaré de ti. Wow. Quiero que noten estos dos versículos porque considero que son poderosos. El Señor voluntariamente nos recuerda a nosotros y al mismo tiempo nos dice, ¿saben? Por amor a mí mismo, yo no voy a recordar tus pecados. Es decir, nuestro Dios sabe olvidar lo que no le sirve, pero sí sabe recordar lo que para Él es importante. En otras palabras, Dios sabe atesorar en su memoria lo que sí sirve, pero sabe botar de su mente, no darle cabida en su mente a aquello que le lastima, aquello que le hace daño, aquello que en nuestro caso es el pecado que le desagrada. Así que este es el método de Dios. Él olvida el pecado, es decir, lo que hacemos, pero no olvida a las personas, es decir, nosotros. El problema es que estamos al revés. ¿Por qué muchos hoy están estancados espiritualmente? Porque como les dije, mientras Dios recuerda a la gente y olvida el pecado, ellos olvidan la falla, ellos recuerdan la falla de la gente mientras olvidan a las personas. Así que veo a esa persona y de repente se me olvida todo lo bueno que ha sido esa persona conmigo. Simplemente he decidido recordar la equivocación. He decidido recordar el error. Y debido a esa decisión personal de hacer del error de esa persona, de hacer de ese comentario que escuché lo más importante de esa persona, recuerdo lo que debería olvidar y olvido lo que no debería olvidar. Y creo que lo mismo pasa con la iglesia. Lo mismo pasa con los pastores. ¿Saben? Muchos hoy están estancados, sin fruto espiritual, completamente estériles, con las manos vacías, sin tener que presentarle nada al Señor cuando Él vuelva, porque se les olvidó todo lo bueno que la iglesia ha sido con ellos. Hay gente que dice, bueno, pero a la iglesia le falta esto, le falta aquello. No existen iglesias perfectas. Lo que pasa es que tú has decidido creer, tú has decidido guardar en tu memoria lo negativo de la iglesia, el error de la iglesia, y has decidido olvidar tantas cosas que has aprendido de bien en tu iglesia. ¿Saben? Lo mismo sucede, como decía, con los pastores. Mucha gente hay resentida, mucha gente hay dolida con sus pastores, porque decidieron que siempre recordarían un error y olvidarían todo lo bueno que Dios hizo en sus vidas a través de ese servidor, de ese pastor que Dios puso en tu vida para poder bendecirte. Por eso les digo, iglesia, que si no aprendemos a gestionar nuestra memoria de la forma en que Dios lo hace, siempre estaremos estancados. Y usted dirá, pastor, pero no entiendo, ¿por qué? Bueno, la razón es porque tú nunca irás más allá de tus propios recuerdos. ¿Escuchaste eso? No puedes ir más adelante de lo que tú recuerdas. La gente se estanca por lo que recuerda o avanza por lo que recuerda. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que a veces en consejería comentando conmigo me dicen, pastor, yo desearía olvidar este suceso. De verdad yo desearía que en mi memoria eso que esta persona me hizo, esto que esta persona habló, esto que yo vi, realmente me hubiera gustado jamás estar allí. El punto es que en Cristo Jesús tú y yo tenemos la capacidad por el Espíritu Santo para gestionar nuestros recuerdos de tal forma que puedas pensar lo que tienes que pensar y puedas olvidar lo que necesariamente tienes que olvidar. ¿Saben? Si siempre estás recordando el pasado, en lugar de recordar cómo Dios te ha sostenido y levantado a pesar de tu pasado, siempre vas a vivir frustrado. Si siempre recuerdas lo negativo,
Si siempre recuerdas lo que te dijeron, lo que te salió mal, las veces que fallaste y fracasaste, eso es lo que va a definir tu hoy. Pero si te levantas, si te deshaces de lo que no te sirve y en lugar de esas palabras hirientes recuerdas la promesa de Dios, recuerdas cómo el Señor te ha ayudado antes, recuerdas que no es la primera vez que Dios hace un milagro en tu vida, recuerdas cada palabra profética que has recibido, entonces no importa tu pasado, no importa dónde vienes, no importa lo que sucede a tu alrededor ahora, contra todo pronóstico, tú vas a avanzar. Otras personas no avanzan por causa de los temores. Y una ocasión, mientras hablaba de este tema, una persona me preguntaba: pastor, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el temor con este tema que está hablando? ¿Saben? La mejor definición de temor es este. Temor es un recuerdo que hace mucho tiempo debiste olvidar, pero que aún sigues alimentando. La gente le teme a aquellas cosas con las que ha batallado y ha perdido. Y el enemigo empieza a decirles: si esa puerta no se abrió, no deberías intentarlo otra vez. Por eso, el temor es un recuerdo de tu fracaso. Es un recuerdo de la puerta que no se abrió. Es un recuerdo de una conversación que no salió nada bien. Y ahora tienes miedo de volver a intentarlo. Ahora tienes temor porque una vez lo intentaste y fallaste, entonces ahora vas a fallar. El temor es un recuerdo que hace mucho tiempo debiste soltar, pero que por alguna razón sigues alimentando. Por eso debemos aprender a ser gerentes de nosotros mismos. Y en Cristo Jesús gestionar nuestra mente de la manera en como Dios la gestiona. Y quisiera hablarte de 3 males que le ocurren a las personas que olvidan lo que no deberían olvidar. Y aunque es mucho lo que podemos abarcar hablando de este tema, solo quiero darte 3 males que le ocurren a las personas que olvidan lo que no deberían olvidar. En primer lugar, las personas que olvidan viven continuamente estancadas. Cuando estábamos en la escuela y cuando estábamos en la universidad, la gente siempre reprueba los exámenes cuando no pueden recordar cosas importantes. Los que saben de lo que les hablo porque fueron torturados en su universidad o en su colegio por algún profesor o por alguna materia difícil, saben de lo que estoy hablando. Siempre se pierde un examen cuando no se puede recordar lo que se estudió. Y la verdad es que en este sistema educativo creo que está diseñado para aquellos que poseemos una buena memoria, ¿verdad? Pero saben, lo mismo sucede con lo espiritual. Nunca subirás a otro nivel espiritual, nunca te convertirás en la persona que Dios quiere que tú seas mientras sigas recordando cosas que debiste dejar atrás. Nunca vas a pasar al siguiente nivel, nunca vas a pasar al siguiente grado, olvidando, por ejemplo, de dónde te sacó el Señor. Olvidando, por ejemplo, a las personas que te formaron espiritualmente. Y yo lamento que muchas personas hoy actúen como si nunca hubiesen tenido un maestro, como si nunca hubiesen tenido un líder, como si se hubiesen hecho ellos mismos, así ellos se hubiesen hecho solos, ¿verdad? A sí mismos, por causa de su propia experiencia. Pero miren lo que dice el Salmo 78, versículo 41. Salmo 78, versículo 41 dice: una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder ni de cómo lo rescató de sus enemigos. ¡Wow! ¿Saben? El pueblo de Israel fue condenado a caminar dando vueltas en un desierto por 40 años. Porque constantemente ponían a prueba la paciencia de Dios. ¿Y cómo hacían eso? Dice claramente, porque no se acordaban de su poder, no se acordaban de los milagros que Dios hacía para ayudarles. ¿Y por qué? Porque hay gente que olvidan lo que no deberían olvidar. Y por eso son degradados, por eso caminan hacia atrás, por eso viven estancados siempre en lo mismo. Pero la segunda cosa
que le sucede a la gente que olvida lo que no debe olvidar es que aquellas personas cometen siempre una y otra vez los mismos errores. Yo me he dado cuenta de que la gente peca, nosotros fallamos, cuando se nos olvida, por ejemplo, que Dios siempre nos está viendo. Creo que las peores estupideces que como cristianos podemos cometer, las hacemos en esos momentos en donde se nos olvida lo que la palabra de Dios nos enseña. Si pudiéramos estar constantemente recordando lo que la Biblia dice, si pudiéramos en ese momento de tentación recordar la palabra de Dios, estoy seguro que no hubiésemos pecado, no hubiésemos fallado, no hubiésemos metido la pata. Por esa razón, cuando el Señor dio instrucciones al pueblo de Israel cuando escogieran a un rey, en Deuteronomio 17, versículo 18 al 20, es interesante, dice: cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Y tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. ¿Saben? Por esto es que debemos continuamente leer nuestras Biblias, para que no olvidemos cómo debemos vivir y cómo debemos actuar. Está claro, cuando la gente empieza a actuar como si fuera superior al resto, cuando la gente empieza a actuar con orgullo, con prepotencia, claramente es porque se les está olvidando lo que no deberían olvidar. Cuando la gente actúa como si de alguna forma todo dependiera de él, claramente o tienen tiempo que no leen la Biblia o se les está olvidando lo que un día leyeron. Y esto es importante porque la verdad es que nunca seremos como la luz de la aurora. Mientras constantemente olvidemos quiénes somos y cómo debemos vivir en este mundo. A veces veo el comportamiento de algunos cristianos que dicen ser cristianos. Que bueno, sabe uno que es cristiano porque lo ha visto en la iglesia, pero nadie en sus redes sociales lo conoce, nadie incluso en su familia, en su lugar de trabajo lo conoce. ¿Pero por qué? Porque creo que a veces escucha la palabra, dice amén, pero se les olvida. Por allá Santiago decía, ojo, conocer oidores olvidadizos. Y el tema es que estas mismas personas lamentablemente son buenas para recordar cuando ven el error en otra persona. Son buenas para recordar cuando el pastor se equivoca, cuando el líder se equivoca, cuando alguien de la iglesia mete la pata, cuando otros le hacen algo. Son buenísimos con la memoria, pero ellos no pueden recordar en sus propias vidas lo que deberían recordar. Y siempre he dicho, creo que no se trata de incapacidad intelectual. Hay gente que me ha dicho cosas impresionantes que han pasado hace años y dicen, tenías tal puesta esta ropa, el día estaba así, y uno dice, ¿cómo es posible que puedan acordarse aún de eso? La razón es porque no son personas tontas, son personas inteligentes. Nuestro cerebro es impresionante. Pero aun si el recuerdo que les atormenta tienen una alta carga emocional, el mismo cerebro se encarga de programarlo en la memoria de uso continuo, impidiéndoles que no olviden ese suceso jamás. Pero me hacía esta pregunta: si tenemos la capacidad de no olvidar algo que nos hicieron, algo vergonzoso que nos pasó, algo que nosotros vimos que nos decepcionó, significa que también tenemos la capacidad para no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Significa que también tenemos la capacidad de no olvidar lo bueno
que otros han hecho para con nosotros. Me encanta lo que dice el Salmo 106, versículo 13. Salmo 106, versículo 13 dice: sin embargo, qué pronto olvidaron lo que Él había hecho. No quisieron esperar su consejo. ¿Saben, iglesia? Los que rápido olvidan, rápido fracasan espiritualmente. Creo que la fuente hoy de los malos testimonios es precisamente eso: olvidar a quién representamos como iglesia. El propósito o la razón de por qué muchas iglesias están estancadas hoy es porque se les olvidó cuál es el propósito principal de lo que es la iglesia. Por eso los que rápido olvidan, rápido fracasan. Pero en tercer lugar, las personas que olvidan se vuelven malagradecidas. Saben, el ingrato tiene mala memoria. Voy a repetir eso. El ingrato tiene mala memoria. Por eso la ingratitud es vista ante los ojos de Dios como una injusticia. Y esto es lo que hace del tema de olvidar tan importante, porque la gente que olvida lo que no debe olvidar, tal vez no lo sabe, pero hoy te vas a enterar de que cometes una injusticia. Y toda forma de injusticia, según la Biblia, es pecado. Quiero guiarles al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. El libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10 dice: pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Noten eso. Y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Quiero que noten cómo empieza el verso y cómo termina. Dice: Dios no es injusto, por eso nunca va a olvidar con qué esfuerzo le están sirviendo. La Biblia dice que olvidar lo que otros hacen debe ser considerado una injusticia. Por eso los hijos ingratos son los que se les olvida todo lo que sus padres han hecho con ellos. Los hijos ingratos se les olvida las veces que sus padres estuvieron allí. Cuando nadie más estuvo, ellos estuvieron. Por eso las ovejas ingratas son aquellas que se les olvida lo que sus pastores han hecho por ellos. He hablado con personas resentidas, y es cierto, a veces nosotros como pastores hemos cometido errores, y en un par de veces me ha tocado pedir perdón a muchas personas por mis propios errores, y también pedir perdón en nombre de la iglesia, incluso pedir perdón en nombre de otros pastores, porque como pastor mucha gente ha sido dolida por causa de varias cositas que hemos hecho que no están bien. Sin embargo, mientras más hablo con estas personas, les recuerdo que siempre va a haber más razones para estar agradecido con nuestros líderes que resentido con ellos. El problema es que tenemos la tendencia a olvidar lo que no tenemos que olvidar y recordar lo que no debemos recordar. Resulta, pasa y acontece que si lo buscas bien en tu memoria, tu pastor ha sido, Dios lo ha usado para bendecir tu vida tremendamente. Si lo buscas bien en tu memoria, ese error realmente representa el 1 o el 2% de todo lo que Dios ha hecho por medio de tu pastor en tu vida. Eso es lo que siempre mi mamá me levantó, ¿verdad? En mi vida espiritual. Mamá siempre me recordaba, y esa es la razón por la que aún antes de estar aquí trabajando en la iglesia central hemos honrado al pastor Ángel. Siempre me recordaba cómo recién divorciada de mi papá, ¿verdad? Llegábamos a la iglesia, a veces no teníamos para comer, y el pastor Ángel estaba allí con la pastora sirviéndonos. Siempre estaba ahí siendo usado por Dios para poder comer en circunstancias en donde a veces nos veníamos caminando a la iglesia sin ni siquiera desayunar. A pesar de que ya estábamos grandes, a pesar de que ya no estábamos pasando necesidad, mi mamá siempre que veníamos a Valledupar nos contaba esa historia. Ella estaba estimulando nuestra memoria, no para recordar lo malo, sino para recordar lo bueno, para que podamos ser agradecidos. El punto es que tú decides qué recordar.
O recuerdas para estancarte o recuerdas para avanzar. Voy a repetir eso. O recuerdas para estancarte o recuerdas para avanzar. En este año, el año en el que hemos recibido la promesa de que vamos a avanzar, el año en que hemos recibido la promesa de que no vamos a retroceder, tienes que aprender a gestionar tu memoria. Porque si siempre recuerdas lo que te hicieron, el daño, el resentimiento, la decepción, créeme, no solo te vas a estancar, te puedo asegurar, ya estás estancado. Pero si en lugar de recordar lo negativo, empiezas a recordar cómo Dios te ha bendecido, la fidelidad de Dios, empiezas a recordar lo bueno de la gente, empiezas a sacar ese orgullo, esa rebeldía en tu corazón, ese resentimiento, esa amargura, entonces vas a poder ser todo lo que Dios quiere que tú seas. El apóstol Pablo le pasó lo mismo y por eso en Filemón capítulo 1 versículo 19 Pablo dice: yo Pablo escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré. Y dice algo poderoso, dice: y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. ¡Wow! El contexto de Filemón es interesante porque Filemón pierde a un esclavo de nombre Onésimo. Y bueno, por casualidades de la vida, yo diría esas cosas que Dios permite. Pablo lo encuentra, le predica la palabra, Onésimo se convierte y Pablo insiste: debes regresar a casa de tu señor Filemón y debes pedir perdón y debes reconciliarte con él. Y al parecer Pablo tuvo que escribir esta carta porque se había enterado de que la actitud de Filemón no era la correcta. Así que Pablo le tuvo que escribir esto y miren lo que dice: lo escribo con mi propia mano. Yo te voy a pagar si él robó algo o si perdiste alguna inversión, yo te lo voy a pagar. Pero luego le tira como una pullita ahí, estas son las pullitas apostólicas, y le dice: no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Yo le debo mi alma al trabajo que hizo mi querida madre, la pastora Etilvia. Y yo sé que la pastora Etilvia le debe su alma al ministerio del pastor Ángel. Y muchos de los que están escuchándome le deben literalmente el alma a sus pastores. Muchos de los que me están escuchando le deben literalmente el alma al ministerio en el que están sembrados. Y por eso mucha gente vive estancada espiritualmente, porque están resentidos de quienes nunca deberían resentirse. Están amargados con cosas en su corazón en contra de los que nunca deberían arrepentirse. Por eso, si no honras a tus pastores, si no honras a tus padres, si no honras a la gente que Dios usó para que hoy fuera salvo, con razón mucha gente comete esa injusticia y por lo tanto vive en pecado. Pastor, es que de verdad que yo estoy agradecido con Dios, pues la gratitud se nota. La gratitud se demuestra, la gratitud se ve porque la gente agradecida es gente generosa. La gente que ama la iglesia se le nota. Yo amo lo que esta iglesia, esta red CG representa. Esa es la razón por la que mi madre siempre nos ha inculcado que debemos permanecer en este ministerio. En un momento de mi vida en donde me llegaron muchas propuestas de otros ministerios. Incluso yo vi a mi mamá rechazar una propuesta de un ministerio mucho más grande que el nuestro y pensé que nos íbamos para allá, pero ella fue fiel al lugar en donde estaba sembrada, que es esta casa. Y la razón que me dijo es: yo no puedo olvidar que hoy soy lo que soy, porque Dios me plantó en el ministerio en el que tengo y me dio a los pastores que tengo. Nunca voy a olvidar eso. Y creo que esa es la razón por la que Dios la ha bendecido. Porque no puedes pretender presentarte delante de un Dios que conoce tu corazón y que por alguna razón no has querido soltar eso que debiste botar hace tiempo, pero has guardado, atesorado cosas que debiste sacar, cosas que debiste botar, cosas que ya no deben ser parte de ti, porque no agradan al Señor. Yo no me olvido de cómo Dios ha sido fiel con este ministerio.
No me olvido cómo Dios me ha levantado a través de ese ministerio. No olvido cómo a pesar de las imperfecciones, cómo a pesar de los inconvenientes, Dios nos ha hecho crecer y adelantar. Por eso nos hemos convertido en personas que valoran lo que tienen, en personas que le han creído a Dios por lo que les rodea. Y quiero invitar a la iglesia que me escucha hoy, ¿cómo estás administrando tus recuerdos? ¿Qué es lo que has decidido creer? ¿Qué es lo que has decidido recordar? ¿En dónde tienes tu mente en este momento? ¿Estás enfocado en lo que te pasó? ¿O estás enfocado en el Dios que permitió que pasara eso para llevarte al siguiente nivel? Voy a terminar como empecé. Lo que recuerdas hoy es lo que está definiendo tu vida espiritual. O recuerdas para convertirte en una mejor versión de ti mismo, o recuerdas para permanecer siempre en el mismo lugar, estancado y de mediocridad. Suelta esos recuerdos de que alguna vez ayudaste a la gente y no te han pagado con la misma moneda. Suelta esos recuerdos de los fracasos del ayer, porque si no los sueltas vas a empezar a tratar a la gente que conocerás en el futuro bajo el filtro del engaño y de la traición que recibiste en el pasado. La gente que conoces hoy no tiene la culpa de los que te ofendieron en el pasado, pero debido a que no estás sano, debido a que tu corazón no está sano, la forma en que te relacionas con la gente nueva, con la gente de hoy, dice mucho de cómo recuerdas lo que te hicieron. Imagínate que Dios hiciera lo mismo, gestionara sus pensamientos de la misma forma que lo gestionamos nosotros. Imagínate que Dios dijera: Sansón metió la pata terriblemente, Adán me decepcionó, el pueblo de Israel me traicionó, esa gente, ahora que vengan otros, voy a tener mucho cuidado. Pero no, nuestro Dios dice: extiende su misericordia que la renueva todos los días para nosotros. La única razón por la que Dios puede mantener una relación contigo a pesar de tu infidelidad es porque Él ha decidido olvidar lo que no le sirve por amor a sí mismo, para no hacerse más daño. Ámate. Te estás haciendo daño por recordar lo que no tienes que recordar. Ama tu ministerio, ama tu familia, ama tu futuro. Lo que recuerdas hoy es lo que va a definir cómo te relacionas con el mañana. Yo creo que los mejores días de esta iglesia están por venir. No tengo en mi mente las equivocaciones de este ministerio, no tengo en mi mente las cosas malas que hemos hecho como pastores, no tengo en mi mente lo que un día pasó para mal, no. He decidido creer en lo bueno, he decidido recordar lo que sí vale la pena. Porque si me quedo estancado en el recuerdo del ayer, ¿cómo podré creerle a Dios por un mejor mañana? A todos, gracias por escuchar esta palabra y recuerden, ustedes van a avanzar o van a estancarse conforme a lo que decidan recordar. Que el Señor les bendiga.